misericordia es para siempre. Una vez más queremos darte las gracias por estar acá, por este esfuerzo que has realizado para conectarte el día de hoy. Ha habido muchos problemas con el internet y sin embargo pues estamos acá creyendo que es una oportunidad que nos da el Señor con el fin de que juntos, quizás no en el mismo lugar, pero sí espiritualmente y a través de esta plataforma, podamos profundizar en su palabra, podamos indagar más en este tema que tiene que ver con la gloria del reino. Como comprenderás o como recordarás, ese es el tema que asumimos durante el Congreso General que hicimos en el mes de enero, y de acuerdo a la dinámica pues, con la cual venimos trabajando en años anteriores, es el tema que vamos desarrollando en los diversos congresos. Lamentablemente, con todo esto de la cuarentena y de la pandemia, no pudimos llevar a cabo el Congreso de Mujeres que estaba planificado para el mes de mayo. Estamos ahora llevando este de hombres, y en el mes de agosto, si Dios nos permite, llevaremos a cabo el de jóvenes, y la temática va a ser en función pues, de este tema que escogimos a principio de año: mostrar qué piensa el Señor, qué cree el Señor, qué nos enseña la palabra acerca de la gloria en el reino. Hemos sabido también de algunos hermanos que no se han podido conectar porque no han podido descargar la aplicación Meet ahí en sus teléfonos o en sus tablets. Todo esto está quedando grabado. Usted tiene contacto con alguno de estos hermanos que lamentablemente no se ha podido conectar por estas razones técnicas, y va a montarse posteriormente en las diversas redes que tienen que ver con la Misión Cristiana de Venezuela. Quiero invitarte ahora, mi amado, a que tomemos un par de minutos para orar y pedirle al Señor que fluya a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, ante ti, mi Dios, Señor, rogándote que tú seas propicio sobre nosotros y puedas fluir, dándonos espíritu de revelación y de sabiduría, que abra los ojos de nuestro entendimiento y comprender así la herencia a la cual tú nos has llamado. En este tema, Señor, que hemos querido desarrollar en este año, sin saber todas las cosas que vamos a tener que enfrentar, pero que tú sí conocías de antemano, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria en el reino. Gloria en el reino. Quiero iniciar leyéndote la primera aceptación de la palabra gloria de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Reputación, fama y honor extraordinarios que resultan de las buenas acciones y grandes cualidades de una persona. Quiere decir, mis amados, que en términos lingüísticos, en lo que se refiere pues, a nuestra aceptación como sociedad, la gloria que puede detentar una persona tiene que ver con su reputación, con su fama, con su honor, estos extraordinarios que sobresalen del resto y resultan de las buenas acciones o de las grandes cualidades de una persona. Hay, digamos, varias esferas en las cuales podemos pensar en esta gloria, pero yo quisiera llevarte a una esfera particular, que es la esfera deportiva, ¿no? No sé qué tanto conoces acerca de esto, pero me gustaría introducirlo, no como que algo que vamos a desarrollar, pero sí sobre donde nos vamos a parar para entender un poco esto, ¿no? Porque también la Escritura va a utilizar esta figura pues, de la cual te voy a hablar. Cada 4 años la Sociedad Mundial celebra unos juegos famosos donde se hacen diversos tipos de pruebas y van una gran cantidad de atletas de acuerdo a la capacidad de cada país, que se conocen como los Juegos Olímpicos. Estos Juegos Olímpicos
datan inclusive desde antes de Cristo. De hecho, son juegos que comenzaron en la sociedad de Grecia, cuando Grecia era una potencia mundial, y su nombre, Juegos Olímpicos, tiene que ver precisamente con el monte Olimpo. Era el monte sagrado para los griegos, y estos Juegos Olímpicos no eran otra cosa sino una manera de honrar al dios Zeus, el principal dios de esa mitología. Por eso quizás habrás escuchado en algún momento, probablemente sin saber dónde, como me pasaba a mí, que el atleta estaba buscando la gloria del Olimpo. Es decir, quería reputación, fama, honor extraordinarios, resultado de las grandes cualidades de esta persona. Valga también hacer notar, haciendo un poquito de historia, ¿no? Los Juegos Olímpicos que se iniciaron antes de la era cristiana, el emperador Teodosio, luego de convertirse, eliminó los Juegos Olímpicos para, vamos a decir, quitar una práctica, porque en aquel entonces estaba bien permeado, no solamente de cosas deportivas, sino también de elementos religiosos, de lo que se conocía, de lo que era, de lo que se sabía, un homenaje al dios Zeus. El emperador Teodosio los eliminó. Es a finales del siglo XIX cuando una persona que le gustaba el deporte y pensaba que el deporte podía ser un elemento de unidad a nivel de civilización, volvió a impulsar esto, y desde finales del siglo XIX estos Juegos Olímpicos se han vuelto a celebrar, ya sin la connotación religiosa, únicamente con una connotación deportiva, pero el término ha quedado, y de ahí que viene el nombre de Juegos Olímpicos. Los atletas buscan la gloria del Olimpo, todos aspiran las medallas, todos quieren tener la medalla de oro, o quizás la de plata, o quizás la de bronce. A veces será solamente suficiente con quedar ahí entre los 8 primeros, los 8 mejores del mundo, porque esto trae gloria a su nombre. Es importante pues que sepamos esto para saber, cuando hablamos de gloria en el reino, ¿de qué estamos hablando? Obviamente estamos hablando del reino de Dios, bien nos explicaba el pastor Celedonio esta mañana, ¿no? Cuando hablaba de los diversos reinos y hacia dónde apuntaba el Señor. Esto de tener un buen nombre, de tener una buena fama, una buena reputación, el Señor lo avala en realidad, ¿no? Cuando vamos al libro de Proverbios, gloria a Dios. Cuando vamos al libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 1, la palabra dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Quiere decir que el Señor avala que tengamos, vamos a ponerlo en un término quizás más digerible para nosotros, que tengamos un buen testimonio. El buen testimonio es de mucha mayor estima que las riquezas, y la buena fama, no desde la perspectiva del mundo, sino desde la perspectiva del Señor, más que la plata y el oro. Quiero que tengamos esto en mente para poder un poco hablar de esto de gloria en el reino. Acertadamente el pastor Celedón esta mañana nos llevaba a reflexionar a propósito de no podemos aspirar gloria en el reino si no estamos dispuestos a sufrir las pruebas junto con nuestro Señor Jesucristo. Y de alguna manera, y por eso quería poner el ejemplo de los atletas, eso es lo mismo que sucede con los atletas, y Pablo nos lo va, de alguna manera va a tomar esto como una relación, porque los atletas se abstienen de muchas cosas, vamos a decir, no son como los demás mortales, porque andan buscando tener buen nombre, porque andan buscando una fama, porque andan buscando una reputación en el mundo deportivo que de alguna manera hable bien de ellos. Y lo que
me parece, vamos a decir, encomiable en todo esto, es que estos hombres y mujeres hacen esto que les estoy hablando, pero con un propósito terrenal. Y mi pregunta o mi reflexión hacia nosotros como cristianos es, ¿estamos dispuestos nosotros a hacer lo mismo, pero no por una corona corruptible, sino por una corona celestial? Mira cómo Pablo lo va a presentar, ¿no? Y aquí voy a pedirte que vayas a 2 de Corintios capítulo 12, donde voy a leer el versículo 9 y 10. El versículo 10 es el lema de este congreso, ¿no? 2 de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Pablo dice lo siguiente: y me ha dicho, el Señor le ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Escuchando esa palabra del Señor, Pablo declara: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, este es el versículo 10, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo nos está presentando aquí, voy a de alguna manera pues apoyarme en lo que el pastor Celedonio nos hablaba esta mañana, en algo que es diametralmente opuesto a lo que él llamó el reino del ego. Porque el reino del ego, el reino del yo, que se ha inmiscuido en medio de las iglesias de una manera muy notable, quitando el centro a Cristo y colocando el centro en los hombres, va más direccionado en las cualidades naturales del hombre que en conocer mis debilidades, gloriarme en mis debilidades, sabiendo que allí en mis debilidades es que Cristo realmente se hace fuerte. Porque finalmente no se trata de mí, se trata de Cristo. El Evangelio no es egocéntrico, el Evangelio es cristocéntrico. Y este relato de Pablo, usted lo puede leer después con calma en su casa, es un relato bien interesante porque Pablo reconoce abiertamente que él era un hombre propenso a la soberbia y que Dios le había bendecido con muchas revelaciones. Porque él inicia este capítulo diciendo que para que las grandezas de las revelaciones no lo ensoberbeciese desmedidamente, le había sido dado un mensajero de Satanás, el cual lo abofeteaba todas las mañanas. Los estudiosos piensan que se trata de alguna enfermedad que Pablo tenía, una enfermedad no muy agradable probablemente de sus ojos. Y imagínense ustedes eso, ¿no? El gran sanador que oraba sobre los pañuelos y se los mandaban a los enfermos sanaban, se encontraba a sí mismo enfermo y no se podía sanar a sí mismo, vamos a decirlo así. Y le ora al Padre y el Padre le dice: no te voy a sanar. Pablo dice: yo le he pedido esto 3 veces al Señor y las 3 veces me ha respondido y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Era como que el Señor le dijera: la gente no te tiene que ver a ti. A lo mejor si te ven a ti, te ven con esa enfermedad, te consideran que es como un poco así como nada atractivo, quizás hasta un poco repulsivo, pero es que no es a ti a que te tienen que ver, es a mí dentro de ti que te tienen que ver. Por eso Pablo dice: yo me voy a gozar en mis debilidades, porque en mis debilidades Cristo se hace fuerte. Yo no quiero que la gente me vea a mí, yo quiero que la gente vea a Cristo. Y aunque tenga un buen nombre en el Evangelio y tenga una buena reputación y una fama, un buen testimonio que debo de alguna manera preservar, porque el buen testimonio es mejor que la riqueza, que el oro y que la plata, no ando realmente buscando que la gente se fije de ese buen testimonio, quiero que la gente se fije de Cristo. Por eso el versículo 10, Pablo va a decir: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Debilidades tienen que ver con el reconocer nuestras flaquezas,
traerlas delante del altar. Gozarse en las debilidades no es ese hermano que le dice a sus hermanos, a los otros hermanos en Cristo, bueno, mira, yo soy débil, se la tienen que calar, ámenme así como soy. No se está refiriendo a eso. Dice que por amor a Cristo yo me voy a gozar en las dificultades, en afrentas. Es decir, aquí se pone, porque la debilidad usted puede quizás relacionarla con usted mismo, pero cuando habla de afrentas quiere decir que otros te insultan. Te insultan por amor a Cristo. Y tú sobrellevas eso con dignidad, porque sabes que no se trata de ti, se trata de Él. Es así como los apóstoles, que cuando el Sanedrín los llamó y los apaleó, ellos salieron del Sanedrín gozosos porque habían sido tenidos por dignos de llevar afrenta por causa del nombre. Óyeme, porque si las afrentas que tú estás llevando es porque te robaste algo y la gente te está gritando ladrón y te está queriendo caer encima, pues tú te mereces eso. Esa no es la afrenta a la cual el Señor se refiere. Es que nosotros, guardando nuestro testimonio, siendo hombres de buen testimonio, sin embargo, somos afrentados, atravesamos necesidades, somos sometidos a persecuciones, estamos en angustias por causa de Cristo Jesús. Hay algunos de nosotros, hombres, que estamos aquí en Venezuela, no porque no hayamos querido irnos o porque no hayamos tenido la posibilidad de irnos, porque el Señor nos ha demandado que estemos acá en este lugar. Y para ninguno de nosotros es desconocido que las situaciones que nos toca vivir no son para nada fáciles. Yo no te voy a mencionar lo que tú sabes, lo que lees en los periódicos, lo que enfrentas cada día cuando sales a la calle. No tengo necesidad de recordarte esas cosas. Pero hay algunos de ustedes que están padeciendo esas cosas, vamos a decir, sin necesidad de padecerlas, porque pudieron haberse ido por amor a Cristo. Porque entendieron que Cristo les demandaba, aunque tú vas a poder quizás vivir mejor en otra parte, yo quiero que tú vivas acá en este lugar con las necesidades, las angustias, los padecimientos que esto pudiera conllevar, porque te necesito aquí predicando mi palabra, porque te necesito aquí dando testimonio del Evangelio, porque te necesito aquí proclamando mi santo nombre. A eso es lo que se refiere Pablo con esto. Fíjense cómo lo presenta en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, en esta oportunidad, versículo 24. Esta es la porción de la cual les hablé al principio, donde Pablo toma como ejemplo precisamente los atletas olímpicos. Dice el versículo 24, primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo está haciendo un paralelismo entre lo que eran esos Juegos Olímpicos y lo que es nuestra carrera en el Señor. Y animaba a los hermanos de Corintios: corran esta carrera de manera tal que obtengan el premio. Y así como el pastor Celedonio esta mañana razonaba y decía, bueno, vamos a ver de cuál reino estamos hablando. Quiere decir que hay un reino verdadero y los demás reinos son falsos. Cuando Pablo me dice, corre de tal manera que lo obtengas, implícitamente me está diciendo que puedo correr de una manera tal que no termine obteniendo el premio. Son esos los casos cuando Pablo dice, parece que la gracia en tu vida ha sido en vano. Es necesario que usted y yo entendamos como hombres de Dios. Usted y yo reflejamos a Dios en nuestras casas. Usted y yo somos sacerdotes en nuestras casas. Usted y yo conducimos a nuestra esposa y a nuestros hijos a la presencia del Señor. A lo mejor dice, yo estoy soltero, eso no me aplica. Bueno, pero en algún momento quizás te vas a casar. Oh, yo soy eunuco por causa del reino. Bueno, pero tú vas a servir en medio de la casa del Señor y vas a tener hijos espirituales. Te vas a tener que parar como Pablo y decir, sed imitadores de mí así como yo soy imitador de Cristo.
corramos la carrera de manera tal que obtengamos el premio. Vuelve Pablo a los atletas y dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Todo aquel que lucha. Oye, si ya tienes tiempo en el Señor, no tienes necesidad de que yo te diga que esto de ser cristiano es una lucha. Esto de ser cristiano no es así como que estás en una autopista por acá, no sé cuándo calienta el sol allá en la playa y todo ahí relajado. No, no, no. Esta es la lucha más difícil que estamos enfrentando, porque luchamos no solamente contra Satanás, que el Señor lo reprenda, luchamos contra nosotros mismos. Luchamos con nuestra sed de protagonismo. Luchamos contra nuestro ego, contra nuestro yo. Queremos ser tomados en cuenta, queremos ocupar los primeros lugares, queremos ser vistosos, queremos estar a la vista de los demás y que los demás nos alaben. Eso es una realidad aún siendo cristiano, y el Señor dice: no es así, en el reino no es así. En el reino el más grande es el que le sirve a todos, el que menos se ve, el que es menos digno aparentemente a los ojos de los hombres. Ese es el que tiene mayor gloria en el reino. Y eso es una lucha, porque es una lucha contra nuestro ego. Y Pablo, quizá para nosotros no es llamativo, pero para ellos sí lo era, porque los Juegos Olímpicos, como les digo, era algo famoso de la época, y los atletas querían ir para allá y todos querían tener las glorias del Olimpo. Era una corona de laurel que le colocaban en sus cabezas: oh, el mejor atleta. Y Pablo les decía: si hay hombres que son capaces de hacer eso y luchan y de todo se abstienen, ¿cómo nosotros no vamos a luchar y nos vamos a abstener si la corona que nosotros vamos a recibir es una corona incorruptible? No es una corona allí de hojas de olivo que se va finalmente a secar y se va a echar a perder. No, nuestra corona es incorruptible. Y una vez que Pablo ha expuesto eso, habla de lo que él hace. Y él dice acerca de sí mismo: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, porque básicamente eran las dos competencias que había, ¿no? Competencias de carrera y competencias de lucha. Pablo utiliza las dos y dice: de esta manera yo corro, no como quien corre a la aventura sin saber para dónde va. De esta manera yo peleo, no como quien está golpeando el aire como que no sabe contra quién pelea. Dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Algo tan sencillo como este congreso que estamos teniendo. De seguro habrá personas, hermanos, que se inscribieron y no se pudieron conectar por una buena razón. Aquí, a pesar de que tengo los lentes, no veo mucho. 30 personas conectadas. Pero usted sabe cuánto hay inscrito. Hay inscrito 85. Por razones técnicas, algunos ahí están 2 veces. Quiere decir que realmente no somos 30, somos menos. Sería interesante preguntarle a esas personas que no se conectaron, porque decírselo a ustedes que se conectaron, a nosotros que nos conectamos, bueno, no tiene como que mucha razón. Aquí estamos. Hemos dejado de hacer cosas que queríamos hacer, hemos doblegado nuestro cuerpo, nuestros deseos, hemos hecho lo que se nos llamaba, lo que nuestros líderes, nuestros pastores nos convocaron a hacer a través de esta conferencia, con el propósito de nutrirnos unos a otros. Y esto parece una pequeñez, pero es Cristo quien nos enseña: si usted no es fiel en lo poco, tampoco va a ser fiel en lo mucho. Quiere decir que la fidelidad, el golpear mi cuerpo, el doblegarlo, el someterme, el obedecer, el decirle a mi cuerpo: no voy a hacer las cosas como tú quieres, como tú mandas, como tú dices, porque ando buscando la gloria del reino, no ando buscando la gloria del yo. Comienza con las cosas pequeñas, no comienza con las cosas grandes. Es interesante pensar, porque sé que algunos no se han conectado por razones técnicas, porque no tenían internet y todo. No quiero señalarlo, solamente quiero hacerlo reflexionar, porque es esta conferencia. Pero es mañana el servicio que se hace online. Déjeme hacerle una pregunta.
Nada más solamente para reflexionar. Yo no le estoy pidiendo a usted que haga las cosas como yo las hago. Mañana en el servicio, ¿cuántos de ustedes se van a conectar y se van a vestir como que si realmente fuesen a la iglesia? O van a aprovechar que están detrás de cámara y voy a estar ahí en bermudas, sin camisa, relajado, tranquilo, viendo mi culto, tomando mi café. De seguro que si tuviera que ir a la iglesia usted no lo haría de esa forma. ¿Cuántos en su mente dice yo estoy asistiendo a la iglesia si sea vía online? Por lo tanto pues me voy a trajear como que si fuera a la iglesia y voy a hacer lo propio. Estas 2 horas las voy a apartar, estas 2 horas son del Señor. En estas 2 horas no voy a montar el almuerzo, en estas 2 horas no voy a leer un suplemento, en estas 2 horas, no, en estas 2 horas me voy a concentrar en lo que tengo que hacer como que si estuviera yendo a la iglesia. En eso consiste en doblegar nuestro yo, en doblegar nuestro cuerpo. ¿Sabe? Esta porción de 1 de Corintios definitivamente está ligada con Romanos. Romanos capítulo 12 dice que el culto racional no es otro sino presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor. Queremos gloria en el reino. La gloria en el reino no va en que te ordenen pastor, o que te ordenen anciano, o que te ordenen líder. Porque bueno, de repente tienes cualidades, pues los hombres quedamos convencidos se hace lo propio. Pero cuando nos presentemos delante del Señor, el Señor dará la gloria a quien realmente la tiene, a quien realmente la ha buscado. Esa gloria se busca en lo íntimo, en lo secreto, no en lo público. El que busca recompensa en lo público ya obtuvo su recompensa. El Padre recompensa lo que se hace en secreto. Mira cuál es la carta de presentación de Pablo. La carta de presentación de Pablo es una carta impresionante. ¿Sabe? Porque primero que nada que Pablo es un hombre que se mueve en el poder de Dios. Pablo es un hombre donde, déjame hacerlo así de forma jocosa, ¿no? Usted tranquilamente podía quedarse dormido en el culto. Si le daba un beriberi, ahí estaba Pablo y oraba por usted y usted resucitaba. Tipo Eutico, ¿no? Eso fue lo que le pasó a Eutico. Eutico se sentó en el quicio de la ventana. Pablo tenía que irse el día siguiente. Disertaba largamente, dice la escritura, ¿no? De esas prédicas largas, así como digo, ¡wow! ¿Ah? Y Eutico se durmió y se cayó. Y se murió. Pero tranquilo, ahí estaba Pablo y el Señor lo utilizaba. Así que Pablo bajó, oró y Eutico aprendió, no debo dormirme en el culto. Porque si no hubiese estado Pablo allí, bueno, a lo mejor estaría en la presencia del Señor. Oye, Señor, lo último que recuerdo es que estaba sentado y me dormí. Y ahora estoy aquí. Entonces Pablo se movía en el poder de Dios. Yo esperaría una carta de presentación de Pablo cuando dice, siéntate ahí, vamos a hablar de poder. Pero mira la carta de presentación de Pablo. 2 Corintios 11, versículo 23 en adelante. Él está reclamando a los hermanos de Corintio, ustedes están aceptando a cualquiera como ministro de Jesucristo, no están examinando sus credenciales, no están viendo a ver realmente si están trayendo una buena palabra. Y entonces él comienza a hablar de sí mismo, que es el padre espiritual de los hermanos de Corintio, y dice, son ministros de Cristo, y añade ahí una aclaratoria, como si estuviera loco hablo, porque Pablo sabía, no tiene sentido gloriarse en aquello que solamente quiero que el Señor conozca, pero tengo que enseñarle a mis hijos espirituales cómo son las cosas en el reino realmente, y en este momento no tengo otro a quien recurrir o que ejemplificar que no sea yo mismo, porque ciertamente Jesucristo es probablemente un mejor ejemplo, pero muchas veces cuando le hablas a las personas de Jesucristo, lo que las personas esgrimen, aún nosotros mismos cristianos, pero es que Él era Cristo, Él era Dios, desconociendo o mostrando así el desconocimiento que tenemos de que Jesús ministró aquí como hombre. Él no utilizó sus cualidades divinas para ser un hombre de buen testimonio, un hombre exitoso, vamos a decir entre comillas, en el Evangelio aquí en la tierra. Lo hizo como hombre y por eso nos puede demandar todo lo que nos demanda, porque usted y yo tenemos el mismo Espíritu Santo que nos ayuda a ser iguales a Cristo. Pero Pablo entonces se exime de presentar a Cristo como ejemplo y se presenta a sí mismo y dice, son ministros de Cristo, yo más. Y aquí comienza su carta de presentación y dice, en trabajos más abundante. Pero no el trabajo del trabajólico, vamos a decirlo así, que está trabajando es para tener fama en la carne, para tener dinero. No, trabajo en el Señor.
en el ministerio, en la obra. Pablo dice, en trabajo más abundante. Y luego viene, fíjese esta lista, en azotes sin número. Y no azotes por sinvergüenza, por ladrón, por pendenciero. No, en azotes por causa de Cristo, de exponer la palabra, de traer el testimonio del Evangelio en medio de los hombres. En azotes sin número, en cárceles más. Está diciendo, hablando de otros ministros de Cristo, de su época al menos, dice, ninguno de ellos ha estado en las cárceles más que yo por causa del testimonio de Cristo. En peligros de muerte muchas veces. A veces pensamos que el Evangelio no es peligroso, pero sí es peligroso. A veces el Señor nos demanda entrar en determinados sitios, ir a determinados lugares que realmente presentan un peligro para nuestras vidas. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos, dice, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Es decir, mis amados hermanos, nada más y nada menos que 195 azotes. Eso es con la espalda pelada. Lo amarran en un palo allí delante de todo, le revientan la ropa para que la espalda le quede y le dan 39 azotes, que era lo que habían determinado, lo que puede aguantar una persona sin morirse, pero que sufra bastante. 5 veces le había pasado esto a Pablo por causa de Cristo. 3 veces, sigue diciendo, he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, pero no como el naufragio de Jonás, no, que naufragó porque no estaba haciendo la voluntad de Dios. No, naufragio haciendo la voluntad de Dios. Porque muchas veces nosotros pensamos, si el Señor me mandó a hacer esto, entonces todo va a salir bien, y resulta que todo sale mal. Pero el Señor te lo mandó a hacer. Todos esos padecimientos, todas esas necesidades, todo ese sufrimiento, toda esa prueba que atraviesa, a pesar de que Dios te mandó a hacer eso, no es indicativo de que no es la voluntad de Dios. No, es indicativo del proceso de crecimiento por medio del cual Dios te está haciendo atravesar para que seas un genuino y verdadero siervo de Jesucristo. Y un día, dice, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, o sea, peligros en medio de la iglesia con los hermanos que realmente no lo son, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos. Y bien interesante pensar en esto, porque cuando habla de muchos ayunos, está hablando de ese ayuno intencional que uno hace para traer delante del altar de Dios. Pero cuando habla de hambre y sed, quiere decir que pasó necesidad, que el Señor lo probó en lo que considero quizás es la prueba más fuerte que cualquiera de nosotros puede atravesar, que es la prueba de la contradicción. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No sé, el gran testimonio de Elías, no pasó hambre allí en el arroyo de Querit, los cuervos le llevaban comida. Pero Pablo dice, he tenido días de hambre y de sed, donde, vamos a decirlo así, el Señor no ha provisto. Pero yo, Pablo, dice él, no he desmayado, no he dudado. Si Él ha tenido bien a probarme así, yo me mantendré firme en la prueba, no lo negaré porque no tenga que comer o tenga que beber. No sé por qué lo hace, pero tendrá una buena razón para hacerlo, y de aquí voy a salir crecido y fortalecido. De aquí voy a salir, como en el caso de la prueba de Job, que le dijo a Dios cuando salió de la prueba: antes te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. En frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Quiere decir, mis amados hermanos,
que cuando hablamos de gloria en el reino, y ahí me alineo con lo que nos decía el pastor Celedón esta mañana, no estamos hablando sino de otra cosa, de sufrimiento en el reino. Ahora uno puede preguntarse, bueno, ¿será que entonces los cristianos somos masoquistas? ¿Será que los cristianos, no sé, bueno, no sé qué palabra o epíteto ponernos si lo vemos obviamente en términos carnales? Porque cuando estudiamos esos pasajes de negación, pasajes de sufrimiento, pasajes de pruebas, todo por amor a Cristo, todo por llevar el Evangelio, todo por causa del reino, uno pudiera decir, oye, esto lo descorazona a uno, esto lo desalienta a uno. ¿Qué tipo de mensaje vamos a llevar? Cuando la gente escuche esto, la gente no va a querer entonces ser lo que nosotros somos. Tengo necesariamente que hablar de otra cosa para que podamos entender, porque no es que sufrimos por gusto. En realidad el sufrimiento va ligado a lo que somos como cristianos en el sentido de ser obedientes. Cada uno de nosotros como hijos de Dios buscamos su voluntad y le obedecemos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Es decir, sabemos que lo que nos identifica como cristianos es la obediencia, aunque la obediencia signifique sufrimiento, y la más de las veces va a significar sufrimiento. Pero ¿qué es lo que nos motiva a seguir adelante? ¿Qué es aquello que, vamos a decir, está puesto delante de nosotros, que nos hace decir, no importa lo que tenga que sufrir, no importa lo que tenga que padecer, no importa lo que tenga que entregar, no importa lo que tenga que perder, no importa lo que tenga que negar, con tal de, y te lo quiero poner en términos de Pablo, Romanos capítulo 8. Pastor, y no me lo puede poner en términos de otra persona. Sí, lo puedo poner en términos de otra persona. Lo que sucede es que no es fácil salirse de Pablo, ¿no? El Nuevo Evangelio, el Nuevo Testamento tiene 27 libros, 14 de ellos escritos por Pablo. Entonces, de alguna manera u otra, siempre terminamos tocando alguna de las epístolas de Pablo. Dios lo utilizó, ese fue el trabajo que Dios le dio para poner base y fundamento al Evangelio que hoy en día nosotros exponemos. Romanos 8, versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, amados, la fuente de fortaleza de Pablo estaba que tenía su mirada puesta en el galardón. No tenía su mirada puesta en las cosas de la tierra. No anhelaba y deseaba nada acá en la tierra, más allá de la salvación de los creyentes, más allá de que Cristo fuese engendrado en los corazones. Hay un lamento de Pablo en la epístola de los Gálatas. Los pastores somos curtidos en eso, porque Dios nos da una congregación y tenemos ovejas dentro de la congregación donde pareciera que les cuesta engendrar a Cristo. Y entonces, vamos a decirlo así, tienen su periodo de oveja y su periodo de chivo. Pero igual hay que pastorearlas, igual hay que tratar con ellos. Pero en esos periodos que están así, no sabe, con ese espíritu de chivo que lo tienen allí, uno como Pablo se lamenta y dice, Pablo le decía a los Gálatas, oh Gálatas, por los cuales sufro dolores de parto, hasta que Cristo se ha engendrado en vuestros corazones. Porque Pablo sabía, una vez que Cristo está engendrado en sus corazones, listo, lo que tiene es que crecer, ya no se va a apartar, está anclado, está parado, está bien solidificado. ¿Cómo puedo alentarte para que entienda
que aunque este camino no sea exactamente el camino que soñaste o el camino más fácil, el camino donde ibas a ser próspero, donde ibas a tener todo el dinero, no es que seas millonario, pero muchos simplemente quieren, yo quiero tener mi dinero para no depender de nadie, yo quiero poder tener mi colchón allí, o cualquier cantidad de cosas que son propios, vamos a decir, de lo que somos como seres humanos. Y cuando Dios nos mete por un determinado camino, tenemos que abandonar absolutamente todo, y nuestro único colchón es Él, y nuestra única confianza es Él. Bueno, Pablo dice, la única manera en que tú vas a poder soportar esto es que tengas bien claro el galardón por el cual estás, vamos a decir, compitiendo, por el cual estás corriendo, por el cual te niegas, te abstienes de muchas cosas. Y habla de la vida venidera. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Algunos de nosotros necesitamos imágenes visuales. Bueno, si son imágenes, obviamente son visuales, ¿no? Pero necesitamos pues que ese sentido nos los toque. Ya en alguna oportunidad lo he mencionado acá en la iglesia que pastoreo. Las crónicas de Narnia, escritas por Carl S. Lewis, que es un cristiano, de una manera, vamos a decir, relatadas en forma de cuento, tratan de exponer las verdades del Evangelio. Y entonces presenta a esos 4 muchachitos que aquí en este tiempo no son nada. Dentro de Venezuela hay un dicho quizás desacertado, pero es, vamos a decir, un dicho popular. Yo no lo estoy inventando, ni tampoco porque te lo diga quiere decir que yo crea eso, pero dicen, muchacho no es gente. Es decir, son 4 sutes allí, 4 guarichitos que no representan absolutamente nada. Pero en el reino de Narnia, ellos son los reyes, los descendientes de Adán. Y toda la creación se inclina delante de ellos, porque el rey, el genuino y verdadero rey, le ha dado parte en su trono y los ha engrandecido. La gloria venidera es lo que nos da fuerza para seguir. La gloria venidera es aquello que nos estimula para que nosotros prosigamos esta carrera a pesar del sufrimiento y a pesar del dolor. El libro de Hebreos lo expresa de esa forma. Cuando habla de Jesús y del padecimiento máximo de Jesús que fue en la cruz, dice que el Señor no tenía su mirada puesta en la cruz, sino en el galardón. En el galardón que venía, porque tenía su mirada puesta en el galardón, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Levanta tu mirada, hombre de Dios, y ponla donde tienes que ponerla. No la pongas en las circunstancias actuales de pandemia. No las pongas en las circunstancias que vivimos como país Venezuela. No las pongas en boca de ningún hombre, en manos de ninguna persona, sea político, sea empresario, sea líder religioso. No las pongas en manos de nadie que no sea de Jesús. Pon tu esperanza allí, levanta tu mirada y colócala allí en lo que viene luego de él. Anhela, desea, sueña con la gloria venidera. Levántate cada día diciendo, Señor, yo voy a pelear esta batalla porque quiero alcanzar la gloria venidera. Así como esos atletas de la Grecia antigua soñaban con esa corona de laurel que les iban a poner solo a uno de ellos cuando alcanzara la victoria, pues así soy yo, pero no ando buscando esa corona de laurel, ando buscando la corona de gloria, ando buscando la corona de vida. Jesús habló de esa gloria y con eso voy a terminar. Y César, si puedes ir pasando por favor. Mira lo que dice Jesús en Juan 17. Es bien interesante esta porción porque muchas veces hablamos, Dios no comparte su gloria con nadie, y bien lo decía el pastor Celedón esta mañana. Claro, Dios no comparte su gloria de Dios con nadie, ninguno de nosotros va a ser Dios, pero cada uno de nosotros refleja la gloria que Dios nos ha dado a reflejar, que viene de Él, porque la gloria es suya. Pero no podemos inventar algo, ¿no? Y cuando conseguimos esta afirmación de Jesucristo, es una afirmación, como dirían los jóvenes de la iglesia, brutal, impactante, porque salió de los labios del Maestro.
Y el maestro dice en Juan 17, versículos 22 y 23, dice: la gloria que me diste. Él está orando, en Getsemaní, está orando al Padre. La gloria que me diste, o antes de salir a Getsemaní, pero la oración que hace allí en el aposento alto con sus discípulos: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Aleluya. La gloria que recibió el Hijo, el unigénito del Padre, el Hijo la compartió con nosotros. Y le dice el Padre: papá, de la gloria que me diste, papá, yo les he dado, para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Y luego describe esa unidad de una manera, mis amados, explosiva. Yo en ellos y tú en mí. Papá, yo en ellos a través del Espíritu Santo, tú en mí, papá, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La gloria de Cristo resplandece sobre nosotros. Ahora puedes entender por qué el mundo nos rechaza. Porque al ver en nosotros la gloria de Cristo, así como rechazaron a Cristo, también nos rechazan a nosotros. Pero eso nos tiene sin cuidado, porque no tenemos nuestra mirada puesta sino en el galardón, en lo que viene luego, en lo que viene después. Esa es la gloria del reino que anhelamos. Y aunque tengamos que sufrir para alcanzarla, luchamos por ella. Por eso que el Señor nos ha ofrecido. Y aunque tú caminar en algún momento, vas a darte cuenta que el mejor de los galardones es solamente Él. Aunque no haya corona, aunque no haya cielo, aunque no haya nada, con tal de que Él esté, eso es suficiente. Pero en la medida que vamos alcanzando esa altura, el saber todas sus promesas que son sí, amén, todo lo que nos ha prometido, todo lo que nos ha ofrecido, es lo que nos impulsa a seguir, es lo que nos impulsa a sufrir estoicamente por amor a Cristo las condiciones que tengamos que sufrir, en la medida que sabemos que estamos haciendo su voluntad, porque eso es lo que Él ha determinado para nosotros. Hombre de Dios, inclina tu rostro allí donde estás y vamos a orar. Oh Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta tarde, agradecido por este tiempo que nos has dado, agradecido, Señor, por la oportunidad de ministrarnos y alentarnos unos a otros, Señor. Y queremos, mi Dios, poner esto que hemos hablado delante de ti, para que tú, dando espíritu de sabiduría y de revelación, los hagas descender a nosotros, Señor, y podamos entender que lo que nos ha tocado padecer, lo que nos ha tocado sufrir por causa del reino, está produciendo en nosotros un mayor peso de gloria en la era venidera. Haznos desprendidos, que no andemos buscando gloria de hombre, gloria terrenal, que la gloria que anhelemos y deseemos sea la gloria eterna, la gloria celestial, la gloria que tú, mi Dios, has compartido con nosotros. Y aunque hoy no se ve, en el momento que tú te manifiestes, se manifestará lo que somos. Oh mi Rey, mi Señor, haz que esta verdad sea la realidad de nuestras vidas. Aleluya. Vamos a adorar al Señor allí donde estás.